en la nueva era digital. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a la entrevista de Radio YSUCA. Este día vamos a hablar sobre crisis alimentaria y nuestros invitados de hoy, Crisia Romero, ella es de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Le damos la bienvenida. Buenos días, Crisia. Buenos días, Kenia, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Adalberto Blanco, también de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, un tema importante el que vamos a abordar este día, ¿verdad? Sobre todo porque pues las familias salvadoreñas cada vez están más preocupadas por este tema de la alimentación, ¿verdad? El alza de precios y todo lo que tiene que ver con su economía familiar, y esto lo dicen las últimas encuestas, tanto la encuesta de la UCA como también la reciente encuesta de Fundaungo plantea este tema. Y no solamente las encuestas, también recientemente un informe del Banco Mundial, ¿verdad?, advertía sobre la falta de alimentos en El Salvador y dice que será una situación bastante grave. Una de las razones que pone el Banco Mundial pues es la poca disponibilidad de granos básicos, ¿verdad? Departamentos como San Miguel, por ejemplo, y La Unión están entre los que se verían afectados en el tema de padecer hambre. ¿Concuerda esta información del Banco Mundial, Adalberto, con la realidad que está viviendo el país actualmente en el tema alimentario? Bueno, justamente es algo que la Mesa por la Soberanía Alimentaria ha venido denunciando desde hace 2-3 años, ¿no? Que ha empezado esta situación de un gradual abandono del agro. O sea, el agro siempre ha estado abandonado, ¿no? Pero pareciera que en los últimos 3 años se ha dado, se quiere dar el golpe de gracia ya al agro, ¿no? Hay 100,000 menos manzanas cultivadas de maíz, y eso lo hemos advertido, aunque el ministro de Agricultura, el último de los 5 que hemos tenido en los 4 años, dijo que íbamos a tener una cosecha récord de 23 millones de quintales. Ya la Mesa había advertido el año pasado que en el caso del maíz no íbamos a superar los 15 millones de quintales, y en el caso del frijol no íbamos a superar los 1.5 millones. Y eso implica que esa cantidad de producción no es suficiente para abastecer el mercado nacional, y por lo tanto se advertía desde el año pasado un periodo de escasez, y lo ha confirmado el ministro de Educación, ¿no? Que dijo que no hay frijol para comprar y abastecer las escuelas del país. Es lo que hemos venido denunciando, y se confirma con datos y se confirma con las voces oficiales, que estamos en una situación de crisis alimentaria. Hemos vuelto a romper récord, esto ya ni es noticia, pero hemos vuelto a romper récord de la canasta alimentaria básica más cara de la historia en febrero, con los últimos datos que se han cerrado, y esto pone en una situación sumamente complicada a la población salvadoreña. Cuando ustedes hablan de que hay pues manzanas menos para cultivar, Crisia, ¿qué es lo que ha llevado a que cada vez los agricultores salvadoreños pues tengan menos tierra para cultivar? Bueno, esta es una situación también que la Mesa señalaba desde el año pasado, al inicio de la época agrícola 2022-2023. La mayoría de agricultores decidió sembrar menos. Ese es uno de los factores, principalmente por el alza en los precios de los insumos agrícolas. Muchos de los insumos que utilizan para la siembra de granos básicos aumentaron en un 100%, ¿verdad?, sus costos, y la gente por lo tanto decidió sembrar menos, ¿verdad? Y también hablando con algunas personas también, ellos también manifiestan que subieron otros recursos, por ejemplo el alquiler de la tierra, también subió un poco su precio en la zona rural, y eso afectó también a los agricultores, ¿verdad?
Y bueno, y esto del alza en los insumos, pues sabemos que tiene, digamos, su origen en factores internacionales, ¿verdad? La guerra Rusia-Ucrania también afectó en parte este aumento de los insumos, pero también es el tema de la apuesta nacional sobre cómo se lleva a cabo la agricultura, ¿verdad? O qué prácticas realizamos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, como siempre se ha promovido el tema de los agroquímicos y no se ha hecho una conversión a otro tipo de agricultura, tenemos siempre como esta dependencia a insumos externos, que golpean directamente al pequeño agricultor. Sí, y siguen alto el costo de los insumos. Sí, no han bajado, prácticamente se mantienen con los precios que finalizaron el año pasado, que van desde, como decía Cristian, ¿no? Desde el 100% hasta algunos arriba del 200%, según datos oficiales, ¿verdad? Que muchas veces los datos oficiales no son tan confiables, pero según datos oficiales hasta un 200% en algunos casos. La urea creo que ha sido la que ha afectado más con el incremento, y eso se le suma justamente con lo que decía Cristian, que es el incremento de la canasta básica. O sea, los agricultores y agricultoras no solo dependen de su producción para alimentarse, sino que hay recursos externos, y por lo tanto, de subir el precio de la canasta básica, sube también sus necesidades, y por lo tanto cultivaron menos, y en el caso de algunos y algunas que cultivaron lo mismo, pues no le echaron la misma cantidad de abono que normalmente le echan. Entonces, y esto le suma el cambio climático, o sea, que tuvimos el año pasado, temporadas de sequía y temporadas de lluvia, entonces también ha habido una reducción, aparte de todo esto que hemos hablado, una reducción por el tema de cambio climático. Cuando usted dice, Crisia, se sigue haciendo el mismo tipo de agricultura, no hay otro tipo, ¿a cuál otro tipo de agricultura podría apostarle los agricultores salvadoreños? Bueno, en este caso la mayoría de agricultores trabajan bajo un esquema convencional, ¿verdad? Utilizando agroquímicos. Nosotros como Mesa por la Soberanía Alimentaria siempre promovemos el tema de la agroecología, que es eliminar los agroquímicos y utilizar productos locales para poder cultivar. Entonces creo que ahora ante esta crisis también sería una oportunidad para que el agricultor pudiera hacer esa conversión, ¿verdad? Y utilizar abonos orgánicos, repelentes, insumos orgánicos que se pueden, digamos, elaborar en las comunidades y poder utilizarlo, ¿verdad? Sí. Usted hablaba también, Alberto, sobre el clima. ¿El fenómeno del Niño aumenta este riesgo que ya se tiene? El pronóstico para este año es que vamos a tener niños. Ahorita estamos en una etapa que le llaman neutra, o sea, ni niño ni niña, pero el pronóstico dice que vamos a tener niños, y eso implica menos agua para cultivos. Y de momento no hemos visto ningún plan de contingencia ante este anuncio. Que ya hace varios meses, desde diciembre del año pasado, que salieron los primeros pronósticos, ya se anunciaban, y no vemos reacción por parte de las instituciones de gobierno para hacerle frente a un plan. Como dice Crisia, la agroecología debería ser una apuesta, y no solo, digamos, como propuesta de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, lo dice el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, lo ha dicho el ex relator del Derecho Humano a la Alimentación, la actual relatora del Derecho Humano a la Alimentación, que la agroecología es el camino para enfrentar el cambio climático, y además nos va a servir para enfrentar estas situaciones como la guerra Rusia-Ucrania, con el incremento de fertilizantes sintéticos. Entonces, las recomendaciones ahí están, no estamos inventando el agua hervida, ¿no? Lo que hay que hacer es retomarlas y aplicarlas. Sí. Y cuando se habla de esta crisis, lo dice el Banco Mundial, y bueno, la preocupación de la gente, como le dije al inicio, ¿qué tan grave puede llegar a ser esto, Crisia? Porque se habla de que pues el Banco Mundial dice va a ser grave, ¿verdad? Y esto va a afectar sobre todo algunas zonas del país. ¿Ustedes le han dado seguimiento a este tema?
por mucho tiempo. ¿Han logrado determinar ustedes cuáles son aquellas zonas que podrían ser más afectadas del país? Bueno, de acuerdo a algunos informes también sobre inseguridad alimentaria, pues la situación en este año sería bastante complicada porque estamos hablando de que al menos más de 600,000 personas estarían en una fase de crisis alimentaria, ¿verdad? Entonces, digamos que esta situación se estaría dando más que todo en las zonas del corredor seco, que es donde, digamos, hay más afectaciones por el tema de la disminución de las lluvias, y también se prevé que en estas zonas también exista un retraso en la época de siembra, por lo mismo, ¿verdad? Ya lo mencionaba Adalberto, que vamos a tener afectaciones del fenómeno del Niño, y esto va a retrasar un poco más la época agrícola, y por lo tanto significa que vamos a tener cosechas más tarde, las reservas de alimento no van a estar disponibles cuando se necesiten, y eso traería por consecuencia una crisis bastante fuerte, digamos, para aquellos que no puedan, digamos, con sus ingresos acceder a los productos de la canasta básica. ¿Cuándo podemos decir, Alberto, que estamos frente a una crisis alimentaria? Bueno, los datos que señala Crisia hablan, hay un plan de respuesta humanitaria del OCHA, que el OCHA ya afirma, que es la Oficina de Naciones Unidas para Atención Humanitaria, afirma que las necesidades para 2023 de El Salvador serían de atender a 1.1 millones de personas en el país. O sea, es una cantidad significativa para un país de poco más de 7 millones de habitantes. Estamos hablando que de más de un 15% de la población en una situación que necesita asistencia humanitaria, que no está en crisis, sino que necesita. O sea, además de esa, hay población que no está cumpliendo sus necesidades calóricas y nutricionales, aparte de ese 1.1 que necesitan ayuda para 2023, ¿no? Los pronósticos de hambre estacional, El Salvador y Centroamérica tienen periodo de hambre estacional, ¿no? Hay entre la transición del inicio de la nueva temporada agrícola hay una situación de hambre porque la zafra se acaba, entonces la gente no puede ir a cortar, a rozar caña, la corta de café se acaba, empieza la temporada lluviosa y por lo tanto hay menos posibilidades de trabajar fuera de sus comunidades, entonces hay una situación de hambre estacional. El pronóstico del OCHA para este periodo entre marzo a julio de este año, hablamos de casi 900,000 personas que estarán entre una fase 4 y una fase 3 de inseguridad alimentaria, ¿no? Que eso es una fase previa a la crisis de hambre en el país. Entonces, todos estos datos nos dicen que El Salvador está entrando desde ya ratos, pero ahora en una situación mucho más complicada, en una crisis alimentaria que no es reconocida oficialmente, pero que la gente lo está viviendo. $50 más por la canasta básica alimentaria en el último año, menos producción disponible para la población, crisis climática, 0 acciones gubernamentales, 5 ministros en 4 años, en menos de 4 años de agricultura, y no vemos todavía la luz, no vemos por dónde el gobierno puede apostarle. Desde las organizaciones sociales estamos promoviendo la agroecología, la estamos desarrollando en los territorios, pero con recursos limitados. O sea, necesitamos la participación activa del Estado en esto y no la vemos de momento. Entonces, la crisis alimentaria tiene varias fases, ¿no? Yo creo que hay que recalcar esto siempre, porque cuando hablamos de hambre muchas veces nos imaginamos situaciones extremas como gente con las costillas mostrándose, ¿no? Niñez desnutrida, pero el hambre tiene un espectro mucho más amplio. Va desde no satisfacer 100% de las necesidades calóricas y nutricionales, a veces sí, a veces no. Van cuando ya no pueden satisfacerse todas estas necesidades y hasta llegar a la situación de hambruna, ¿no? Entonces, en la crisis pasa por estas 5 fases de la clasificación CIF que le llama.
Entonces no necesariamente vamos a ver esas situaciones, y además está el tema de malnutrición. Cuando ocurren estos fenómenos de incremento de precio, menos producto disponible, la población opta por estrategias de sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo sobrevivir ante esto? Y ahí van lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Comer menos, es decir, menos tiempos de comida, menos porciones de comida, alimentos de menor calidad, sustituir frutas, verduras, carnes por harinas, por ejemplo, que son las que más llenan, pero no nutren como el resto de alimentos. Entonces, estas estrategias también van a traer un costo al país a largo plazo. Niñez subalimentada, niñez malnutrida, y eso va a significar un costo para el país en el futuro, porque vamos a tener una niñez que no va a satisfacer sus necesidades nutricionales y calóricas. Sí. ¿A qué consideran ustedes, Crisia, que se deba que todo este tiempo, en 4 años, hayan pasado 5 ministros de Agricultura y pues no tengan un plan, una estrategia definida para apoyar a los agricultores y para ver pues el tema que tiene que ver, ¿verdad?, con la agricultura en el país? Bueno, quizás desde el principio no hubo como una claridad de el rumbo que se quería tomar en el área agrícola aquí en el país. Bueno, el gobierno elaboró el plan de rescate agropecuario, pero hasta el momento no se ha visto mayor avance en este plan, ¿verdad? Anunciaron algunas cosas que ya se venían haciendo desde gobiernos anteriores, por ejemplo el tema de los paquetes agrícolas o el tema del apoyo al sector cafetalero, que ya se venía haciendo, ¿verdad? Pero un cambio significativo tampoco ha existido. E incluso vemos que también no ha habido una apuesta en este nuevo año, ¿verdad? Tenemos el presupuesto para los paquetes agrícolas igual que en el 2022, y ya vimos que en el 2022 hubieron varios refuerzos presupuestarios para completar el tema de los paquetes, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es la apuesta que se está haciendo? O se van a entregar menos o qué va a pasar, ¿verdad? Sí, y también, bueno, lo que me acaba de decir Crisia, también me recuerda cómo algunos sectores agrícolas y ganaderos también estaban preocupados porque a partir de la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos también, ¿verdad?, el pago de canon también les iba a afectar a ellos por el riego. O sea, eso se vino a sumar también todo esto. Todo suma. La Ley de Recurso Hídrico es clara y dice que si no es para consumo doméstico hay que pagar. El presidente de la ASA ha dicho que el sector agropecuario no pagará, pero mientras no se quite de la ley, se reforme la ley, el peligro está latente para aplicarle la ley a los productores y productoras de alimentos. O sea, estamos hablando de producción de alimentos. Ya el sector cañero u otro tipo de producción como el pasto debería establecérsele un canon, porque no es alimento y al final mucho de ese producto se va exportado, se utiliza para otros fines, ¿no? Pero en el caso de la producción de alimentos debería estar fuera de la ley, debería estar claro y explícito en la ley, de momento no está, y entonces cambia de funcionario, cambia de criterio, entonces se va a aplicar la ley. Y esto es un peligro y tampoco ha habido una respuesta del gobierno ni de la Asamblea Legislativa para hacer esta modificación, y sería un golpe que se va a sumar a cambio climático, incremento de insumos, falta de apoyo, etcétera, ¿no? O sea, todo suma a agrandar la crisis que actualmente tenemos. Y no tenemos una ley de soberanía alimentaria. También, aparte de eso, bueno, lo único que se aprobó ha sido la Ley de Agricultura Familiar, pero con todos estos cambios que han habido en el Ministerio de Agricultura, tampoco se le ha dado un seguimiento a esta ley. O sea, actualmente no es operativa, no se está poniendo en práctica, se han quedado como a la espera de todos estos cambios, ¿verdad?
Y una ley de soberanía alimentaria, Adalberto, vendría a ayudar mucho justo en este momento en que estamos y que puede haber una crisis de alimentos. O sea, la primera propuesta de ley de soberanía alimentaria en El Salvador se presentó en 2008, hace 15 años. En 15 años se ha discutido, se plantearon reformas, pasaron 11 propuestas por la Asamblea. Al final se acordó y se consensuó una, que es la que se iba a discutir, la que se discutió antes de la actual Asamblea Legislativa y que prácticamente estaba discutida en un 95%, consensuada con estiras y encoges. No era la ley que como mesa queríamos, pero era una ley funcional. Lastimosamente con la nueva Asamblea Legislativa se engavetó. Y lo que ha pasado es que, o sea, esa ley ahorita estaría respondiendo ante las necesidades del país, porque es una ley que garantiza transiciones a agriculturas agroecológicas, garantiza acceso a tierra, garantiza acceso a agua, acceso a las mujeres para que puedan producir sus alimentos, y todo esto se engavetó sin discusión, sin consulta, sin pedir opinión de personas expertas. Simplemente se engavetó, y eso lo que implica es que la prioridad de la actual Asamblea Legislativa no es la soberanía alimentaria y no es la alimentación de la población, y eso lo estamos viendo. O sea, aquí se le quitan impuestos a la gasolina, se exoneran las importaciones, se exoneran de impuestos al Bitcoin, a las inversiones de Bitcoin, a los megaproyectos, pero no se le quita el IVA a la canasta básica. Y ahí se ve claramente la prioridad. O sea, si le quitas el IVA al Bitcoin, a las inversiones de Bitcoin, o apostás 425 millones a la compra de Bitcoin, al Chivo Wallet, a los cajeros que nadie utiliza, pero no le apostás ni un 5 a la agricultura. Y ya decía Crisia, el presupuesto de paquetes agrícolas es el mismo del año pasado. Y el año pasado se pidieron 3 refuerzos presupuestarios para ajustarlo a 65 millones de dólares. Y ahorita, o sea, son 39 millones más de los que habían presupuestado inicialmente. Tenemos el mismo presupuesto con precios más altos. Y a estas alturas, estamos en abril, y no hay anuncio de paquetes agrícolas. A estas alturas deberían de estarse entregados en la mayor parte del país, porque se prevé que el invierno va a empezar más o menos normal, o sea, a finales de mayo, a principios de junio, se debería estar ya todo listo. Estamos en abril y no hay ningún tema logístico en el tema de paquetes agrícolas. No sabemos cómo se va a hacer. ¿Y tienen ustedes conocimiento si estos paquetes agrícolas está llegando a la misma cantidad de personas desde un inicio, o se ha reducido el número de beneficiarios? Bueno, el año pasado se hacía un cálculo que iba a haber una reducción en el número de paquetes, ¿verdad? Y fue claro en el sentido de que como aumentaron también los precios, ya no se le podía entregar a la misma cantidad de personas. Y sí hemos tenido algunos reportes en las comunidades donde sí dicen que se ha excluido a algunas personas de la entrega de paquetes. Y también en el sentido de que bueno, ahora la nueva modalidad es de que se tienen que registrar en línea, ¿verdad?, para poder ser beneficiarios también de los paquetes agrícolas, y esto significa que hay una brecha también digital con los agricultores, porque no pueden acceder a este tipo de tecnologías, aunque han puesto a disposición las alcaldías y todo eso, pero realmente qué tanto está llegando la información a todos los agricultores, ¿verdad? Sí, y además de esta entrega pues de paquetes agrícolas, Adalberto, ¿qué otras medidas podrían contribuir desde las instituciones públicas para apoyar a los agricultores en estos momentos? Sí, como mesa siempre hemos sostenido que la entrega de paquetes agrícolas no es una solución, ¿no? Pero es el único incentivo, el único subsidio que recibe la población que produce alimentos, y que antes de la inflación el paquete andaba por $70, ¿no? O sea que en un año de trabajo agrícola para producir alimentos, el subsidio que recibe un campesino o una campesina era de $70, ¿no? Entonces, el paquete no es punto de honor, pero debería aprovecharse esta situación, ¿no?
Lo que necesitamos es que el gobierno realmente invierta en agricultura. ¿Qué pasa con la agricultura? Por cada dólar que un gobierno invierte en agricultura puede retornarle hasta $12. Se genera empleo, se genera ingresos, se dinamiza la economía local, se protege el medio ambiente, etcétera. O sea, todos estos incentivos que deberían de garantizar un gobierno, como por ejemplo financiar la recuperación de tierras, darle a los agricultores tierras para trabajar, a las mujeres que son las más excluidas, porque solo el 13% de las mujeres del país son propietarias de tierra. Entonces debería haber una política de incentivo para que las mujeres puedan producir, y a pesar de eso son las mujeres las que producen los alimentos. O sea, la gran diversidad de alimentos fuera de maíz, frijol, son las mujeres, animales de patio, chipilín, berenjenas, etcétera. Toda esa diversidad de hortalizas y hojas son las que producen las mujeres y que son el complemento esencial para la alimentación familiar. Entonces, todas estas medidas, el apoyo a las poblaciones indígenas, por ejemplo, que han sido históricamente excluidas, deberían de incorporarse y están en la ley, en la propuesta de ley de soberanía alimentaria. Todas estas propuestas están allí, solo falta voluntad política. Ahorita la bancada de Nuevas Ideas tiene la posibilidad de aprobar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no aprobar una ley de soberanía alimentaria en un momento de crisis? ¿Por qué no exonerar a la canasta básica del pago de IVA? ¿Por qué no incrementar los salarios mínimos a la población? Porque se han visto disminuidos en $50 en un año. O sea, esas posibilidades están ahí y no las vemos. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Cuando regresemos, recuerde, usted puede participar. Desde ya le invito a que pueda formular sus preguntas, sus comentarios. Recuerde, transmitimos a través de Facebook. Por ahí nos puede dejar también sus comentarios. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 31 minutos, continuamos con la entrevista de YSUCA. Nos acompaña este día Adalberto Blanco y Crisia Romero, ambos de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Estamos hablando de la crisis alimentaria. Participe con nosotros en esta entrevista. Déjenos sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp 7571-2779 o marque también, si gusta, nuestros números 2275-9501 y terminación 02. Usted ya los conoce. Si gusta, también puede dejarnos sus mensajes a través de Facebook, como ya lo están comenzando a hacer. Tenemos un audio que nos ha llegado por WhatsApp. Escuchemos. Buenos días. Mire, está interesante el tema que están tratando. Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, en los súper, que en los anaqueles ya no se mira el queso como antes. El Dos Pinos, los productos que tenía Dos Pinos, y lo que hay está más caro. La leche, por ejemplo, Salud, descremada, que antes valía
4.75 ha subido $1, hoy vale 5.75 en menos de un mes o mes y medio. Bueno, muchísimas gracias por participar. Un mensaje de Facebook nos dice Nelson: señores, hay que traer inversión, todo a su tiempo. Dice, el gobierno tiene poco más de un año de gobernar. Bueno, ya casi está terminando el periodo, ¿verdad? No es poco tiempo. Adelante, Alberto. Sí. Bueno, tenemos una llamada, vamos a dar paso antes. Adelante. Buenos días, Imelcita. Buenos días a los invitados. Soy Carlos Cáliz y estoy aquí en Santo Tomás. Sucede que el problema de la alimentación este es viejísimo, desde siempre. La alimentación para el obrero, el campesino, el trabajador y el profesional asalariado ha sido lo más tremendo, porque jamás se le ha aumentado un sueldo o una forma de vida que le dé lugar a estabilidad, porque la explotación desde hoy y desde siempre ha estado y está siempre en contra del trabajador, pero sí exigiendo su lomo para que trabaje. Aquí en El Salvador, toda la vida, esto no es nuevo, el trabajador solo ha sido un macho de carga, pero nunca lo han alimentado para que sea un buen productor y tenga más energía y dé más trabajo, más fuerza laboral. Claro, va a ser más ganancia para el que lo emplea, pero también cuando no le pagan lo justo, quien paga los platos rotos son los niños. Los niños, vamos a estos cantones donde los niños todavía están descalzos. Acabo de andar ahí yo por Sonsonate y abunda la gente en una condición terrible. Perdón, porque nunca se le ve al campesino como un ser humano digno, sino como un cualquiera, como un ser natural, como que somos parte de la naturaleza, pero no de tal manera. Así que mientras no le den cabida a que el agricultor en pequeño pueda subsistir, tanto por lo que le dé el Estado como por lo que él produce, esto no será lo mismo, será ingratamente lo mismo. Así que de la alimentación, todo tan caro, 5 papitas valen, de un poquito grandecitas, valen $2 en el mercado, 5 papitas, y así pipiancitos, 10 pipiancitos por $1. No digo que no vale la pena, porque el trabajador agrícola le cuesta, pero también debía el Estado ser más justo, y las empresas que venden tanto insumo corrupto, porque el insumo es corrupto cuando desbrigada las tierras para trabajar, tiene que poner más abono para mejor producción, entonces hay más gasto. Todo esto es un desequilibrio que el Estado jamás ha querido controlar. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por participar. Tenemos más audios, escuchemos. Gracias por su programa, está muy interesante. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de presión se podían hacer para que hayan leyes que realmente propicien la seguridad alimentaria? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otro audio? Sí, adelante. Bueno, buenos días. Fíjese que yo les quisiera decir unas cuestioncitas sobre eso de la crisis, que es bueno, ¿verdad? De que no es como que cada quien traiga sus cualidades, ¿verdad? De tener ahí sobre la vegetación ese gran amor, ese carisma, como en el caso, ¿verdad? Que yo paso ahí viendo cómo podemos producir, ¿verdad? Algo y hacemos algo por la causa, ¿verdad? De que sí, yo sé que es la vida de nosotros mucho, porque es nuestra parte de nuestra hábitat natural. Sí, son tiempos malos, se podría decir también, y que van en decadencia quizás los recursos para uno. No podemos, aunque estemos aquí hablando, casi no se hace nada o poco, ¿verdad? Pero a ver qué tal si podemos seguir en esta lucha y un día hacer algo. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, sí, solo quería opinar. Fíjese que yo cuando hago esta reflexión ya de los programas de ustedes y miro esto, en este tema,
me pregunto, ¿para qué sirven los bachilleratos agrícolas? ¿Para qué sirve la Escuela Nacional de Agricultura? ¿Para qué sirve la carrera en la Universidad de El Salvador en agronomía? ¿Cuál es la proyección y cómo a la par de esto el mercantilismo viene creciendo con maquilas y se daña los subsuelos con poca agua que tenemos, con el deterioro ambiental que tenemos y la contaminación que tenemos? Los frutos, por ejemplo, en Colima son degradantes. Yo quisiera que hiciera una reflexión alrededor del trabajo educativo que se hace. ¿Para qué se forman personas que trabajen en la agricultura si no hay producción agrícola? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar. ¿Tenemos más audios? Sí, adelante. Muy buenos días a los responsables de esta entrevista y también gracias a la mesa laboral pues por tan interesante tema, pues ya que la crisis que estamos viviendo de seguridad alimentaria pues debe ser una preocupación de todos y todas, ¿verdad? Una pregunta ahí a la mesa de seguridad alimentaria. Además de lo que ya han propuesto y que le han hecho el conocimiento al gobierno, ¿verdad? De las demandas que el campesino, el agricultor está demandando, ¿qué tipo de gestión en términos de ayuda, por decirlo así, tanto al gobierno como a otras organizaciones que también luchan por esta seguridad alimentaria, se ha realizado hasta hoy? Porque yo entiendo que el problema de la seguridad alimentaria pues ya viene trayendo desde ya hace rato una historia, ¿verdad? Entonces, si no hay interés de parte del gobierno de poner un plan en manos de los agricultores, pues ¿qué vamos a esperar en estos próximos años? O ya, como decimos, estamos en esa crisis alimentaria. ¿Qué va a pasar? Bueno, muchísimas gracias por participar. Otro mensaje de texto dice que importante es cuidar a nuestros productores agrícolas. El Estado debería garantizar la protección de nuestros cultivos y granjas. Al actual gobierno le gusta llenarse la boca de que trae inversión extranjera, pero solo trae maquilas modernas de tecnología, lo cual no es malo en principio. No debería descuidarse una cosa por atender otra. Al final del día, los chips y celulares, dice, no se comen, el maíz y los frijoles, sí. También por Facebook están opinando, dice, la crisis alimentaria requiere de un trabajo intersectorial, articulado e inclusivo urgente. No basta únicamente con campañas de medios, tenemos que exigir tener un marco regulatorio que inicie desde la lactancia materna hasta el pilar principal, dice. Hay que discutirlo con expertos para dar respuesta a las necesidades, dice, de nuestro país, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Excelente entrevista. También Efraín nos dice, la alimentación es la base de la pirámide. Es una necesidad fisiológica o una mala alimentación. Se traducirá en una mentalidad, dice, de escasez, toma de malas decisiones, problemas de salud física y mental. Nos comentan a través de Facebook. Bueno, son parte de las participaciones. Crisia, adelante, le cedo la palabra primeramente. Bueno, yo creo que con los comentarios que nos han hecho las personas que nos escuchan,
Bueno, nosotros como Mesa por la Soberanía Alimentaria hemos tratado de hacer en cierta medida algún tipo de presión, ¿verdad? Haciendo propuestas, comunicados, conferencias de prensa, pero también necesitamos que la gente se sume a estas medidas de presión para que empecemos a hablar del tema. Si bien es cierto que la problemática agrícola aquí en el país tiene sus orígenes de manera estructural, pero siempre es necesario de que hablemos del tema y que se vayan promoviendo este tipo de cambios, ¿verdad? Y ese tipo de cambios empiezan también por la apuesta que haga el gobierno. O sea, al final ellos pueden dar como la pauta hacia dónde seguir, digamos, el tipo de agricultura que queremos, valorizar a los agricultores también, y aparte de eso tiene que ver también con la exigencia que haga la población en general para hacer este cambio. Sí, Adalberto. Yo quiero empezar con lo último que mencionaba Crisia, la importancia de la agricultura en el país, de los agricultores y agricultoras, de campesinos y campesinas, que son los que nos alimentan, ¿no? Y que en términos generales son la población más empobrecida, son la población que menos asistencia del Estado tiene, tanto técnica, en salud. Las calles rurales tienen 2-3 años de no tener mantenimientos, o sea, la población está costando salir, no hay mercados locales. Ahorita, como emergencia paliativa, el gobierno ha impulsado los mercados locales y está presionando a las alcaldías a promoverlo, ¿vea? Pero las alcaldías sin FODES, ¿y qué hacen? Y aparte que lo promueven en la época más seca del verano. O sea, ahorita la gente tiene muy poca producción. Entonces, ahí hay que revalorizar y revalorizar no en el discurso, sino que con recursos y presupuestos claros. El presupuesto del Ministerio de Agricultura para este año supera un poco más los 90 millones. De esos 90 millones, 10 no son dinero líquido del Estado, sino que están sujetos a préstamos, cuando en Bitcoin se ha invertido 425 millones de dólares. O sea, con 425 millones de dólares pudiéramos duplicar el presupuesto de agricultura en 4 años, en 5 años prácticamente con un gobierno. Ahí demostraríamos realmente si hay apoyo. ¿Cómo le vamos a pedir, cómo vamos a tener paciencia ante un gobierno que la primera reunión pública que tuvo el ministro Anlíker cuando asumió su cargo como ministro de Agricultura el primer año con la gestión de Bukele fue reunirse con la transnacional la transnacional más grande del mundo que vende venenos? O sea, esa fue la primera reunión pública, no fue con agricultores y agricultoras. Ahí se ve claramente la apuesta. ¿Cómo vamos a tener paciencia si a los paquetes agrícolas le recorta 39 millones del año pasado, sumando los presupuestos del año pasado, los refuerzos presupuestarios del año pasado con el de ahora? ¿Qué paciencia le podemos pedir al agricultor o a la agricultora que perdió el 90% de su cosecha el año pasado? ¿Qué paciencia podemos pedir a la población salvadoreña que encuentra la canasta básica $50 más cara y que es la canasta básica con menos productos de Centroamérica? O sea, la canasta básica salvadoreña solo tiene 22 productos, la de Costa Rica tiene 53. O sea, ¿qué paciencia podemos pedir? Yo creo que la población no está para tener paciencia, no tenemos que aguantar ni este gobierno, ni gobiernos anteriores, ni gobiernos futuros. Hay que exigir los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la alimentación adecuada. Lo dice nuestra Constitución, lo dice el derecho internacional, etcétera. Entonces, yo creería que ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Ya lo decía Crisia, presionar. Estamos en un gobierno que se maneja y se regula por Twitter, ¿verdad? Por Facebook. Entonces, movámonos. O sea, las personas que tenemos acceso al agricultor y la agricultora generalmente no tiene acceso a Twitter, no puede manifestar como lo hacemos las personas urbanas. Entonces, movámonos en este nuevo campo que está de debate público y digamos que hay crisis alimentaria, que se reconozca la crisis
alimentaria, que reconozca la crisis del sector agrícola, porque si no se reconoce no va a haber acción pública, no va a haber política pública. Por eso no hay ley de soberanía alimentaria, por eso este gobierno no ha querido ratificar el derecho humano al agua y la alimentación en nuestra Constitución. ¿Qué está esperando? Si solo es de agregarle 2 líneas a la Constitución en que diga el Estado salvadoreño reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación, ¿en qué le afecta al gobierno? A modificar una Constitución, ¿verdad? Si ha hecho modificaciones, quiere hacer modificaciones de la Constitución para otras cosas, ¿por qué no en el tema de alimentación? Hubieron unas preguntas que decían qué podemos hacer, qué va a pasar, ¿verdad? Ahorita vamos a un desastre que no tenemos las dimensiones todavía, porque venimos arrastrando crisis tras crisis, incapacidad tras incapacidad, y de momento no podemos valorar la gravedad de la situación, pero el impacto va a ser fuerte. Ya lo está viviendo la población, ya lo estamos viviendo en El Salvador, pero se avecinan periodos mucho más duros. Sí. Entre todo esto que hemos estado hablando y todos estos problemas que se van sumando, como decimos, y como dice usted, Alberto, todo suma. Se mencionaba también acá al inicio, y lo dicen los agricultores, ¿verdad? La tierra cuesta más, alquilar tierra es más costoso, pero en general no es problema de tierra, es problema de tierra, crisis de Alberto, y esto me lleva también a hacer la siguiente reflexión y a consultarles también, porque hemos visto últimamente cuántos agricultores de distintas zonas también están denunciando, ¿verdad?, que sus tierras que se les fueron dadas pues a través de lista también tienen riesgo y están preocupados porque les están expropiando también sus tierras. Esto es otro problema también que se viene a sumar a esto. Sí, porque digamos que aquí en el país hemos tenido el problema de distribución de tierras desde hace un montón de años, ¿verdad? Y los agricultores por lo general cultivan en las tierras marginales, digamos, que tienen una gran pendiente, son menos productivas, y los que tienen mayor acceso a tierra, pues como el cultivo de la caña de azúcar o el café, por ejemplo, tienen las mejores tierras. Entonces este es un problema, digamos, que se ha dado desde siempre. Y en el caso de aquellas agricultores que pueden tener acceso a la tierra, como el caso de las cooperativas de la reforma agraria, lo que se ha dado en estos últimos años son mecanismos para que quitarle sus tierras, ¿verdad? Entonces vemos casos, por ejemplo, el más reciente que se ha dado en la cordillera del Bálsamo, como el caso de la cooperativa El Bosque en el cantón El Triunfo. O sea, es una cooperativa de la reforma agraria, y a través de engaños y algunas cosas ahí que se han dado, pues ahora están con el riesgo de que se puedan subastar sus tierras y ellos se quedan sin su principal fuente de ingresos, ¿verdad?, que es la agricultura, la tierra y todos sus medios de vida que tienen ahí. Y como también, Adalberto, grandes proyectos también vienen a afectar esto, y digo porque en el aeropuerto del Pacífico, al menos en esa zona, y la gente de Condadío, ¿verdad?, nos dicen, bueno, tenían una forma de vida, son agricultores, son ganaderos que tienen que desplazarse por ese proyecto. Uh-huh. Otro de los proyectos, la cárcel, el SECOT, eran tierras fértiles, ¿verdad?, y se están ocupando para este tipo de proyectos también. Sí, yo creo que es que no aprendemos, ¿no? El Salvador, el Panel Internacional de Expertos de Cambio Climático ha dicho que nuestro límite de calentamiento global es el 1.5 de grados de incremento, ¿no? Si pasamos del 1.5 y llegamos al 2, estamos casi en un punto de no retorno. El Salvador tiene un incremento en temperatura de más de 1.5 grados en los últimos 20 años, es decir, que estamos superando ya ese límite que ha puesto a nivel mundial el Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático.
¿qué pasa? Que ahorita seguimos talando, o sea, parece que no pasa nada, o sea, si hemos tenido casi incremento de 2 grados en El Salvador de temperatura y que lo vivimos en San Salvador, ¿verdad? Con estas temperaturas, no digamos en San Miguel o en La Unión, que es mucho más caliente, que ha llegado a 42 grados en los últimos días, y justamente en la zona oriental, en el corredor, en lo más duro del corredor seco, aunque casi todo el país es corredor seco ahora, pero en lo más duro del corredor seco, que es La Unión, San Miguel, están interviniendo con una mega obra en un sitio protegido, en una zona de manglar, en un sitio Ramsar, y vienen y talan, vienen y le quitan tierras agrícolas a los productores para echar cemento. O sea, ¿qué genialidad es esa? ¿Cómo vamos a venir a talar árboles en un país altamente depredado del medio ambiente, con condiciones climáticas extremas, con crisis alimentaria, y le quitamos la tierra a los agricultores? O sea, ¿cuál es la prioridad que tenemos como país? O sea, y el más claro ejemplo es el tema de La Unión. O sea, es una de las zonas más vulnerables ante el cambio climático. Es donde se esperan las mayores personas en situación de hambre, ¿no? por el tema de la poca producción, falta de agua, etcétera. Y vamos y montamos un aeropuerto que probablemente nadie va a ocupar, porque financiar un aeropuerto es sumamente caro, mantenerlo funcionando es sumamente caro, en un país tan pequeño, y vienen y montan una mega obra ahí, aparte de la cárcel de Zacatecoluca, 200 manzanas que podrían estar produciendo maíz y frijol, pero ahora están en una estructura para albergar a 65,000 que ni siquiera están ahí, pues ni siquiera ha cumplido su capacidad de cabida. Se han llevado unos cuantos para la foto, pero no la han llenado. Entonces, un montón de inocentes están ahí y están hacinados, ¿verdad? Entonces, esto pone en riesgo aún más la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que no se construye, ¿verdad? Sin esto sin tierra no se puede. La presión urbanística es cada vez más cara porque los megaproyectos le ponen presión a las tierras. Ahora en la zona costera de La Libertad, una manzana puede andar costando $500,000. O sea, en zonas más cotizadas, ¿verdad? Que antes eran para producir granos básicos, ahora $500,000 para un privado, probablemente un privado que sea extranjero, que venga y compre esa tierra para montar un proyecto urbanístico que va a echar cemento, va a extraer agua para fines turísticos y no para producir alimentos. Y otra cosa fundamental con el tema de la tierra es que El Salvador tiene 120,000 manzanas de caña, que es la mejor tierra, mecanizable, plana, que debería estar siendo utilizada para producir hortalizas, alimentos, pero está dedicada a la caña. Un cultivo altamente, que utiliza altas cantidades de agrotóxicos, que extrae grandes cantidades de agua y que sirve para un pequeño grupo económico que lo exporta. Entonces estamos exportando agua. O sea, cada vez que exportamos azúcar, exportamos agua, porque todo el agua que utilizamos para producir la caña de azúcar se va en exportación a otros países. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada. El gobierno anunció hace unos meses con pompa y bombo, ¿verdad? Un gran escándalo que hizo, que iba a utilizar agricultura, ¿cómo le llamaba, Crisia? De alto rendimiento, sí, para producir maíz de alto rendimiento. Se acabó el ruido, porque para producir ese maíz necesita las tierras de las cañeras, y las tierras de las cañeras no se las va a ceder para producir ese tipo de cultivos, que también es se utiliza altas cantidades de agua y agroquímicos. O sea, se acabó el ruido, no hizo más bulla de la agricultura de maíz de alto rendimiento. Entonces estamos viendo que el gobierno hace cosas porque se le ocurre de la noche a la mañana o porque hay intereses económicos, no lo sé. Alguien se beneficia de la crisis. Estamos viviendo en una crisis y alguien se beneficia, y no es la población. Alguien se está beneficiando porque estamos importando más productos, alguien se está beneficiando porque los precios están más altos, y no es la señora del mercado la que se beneficia tampoco. Son grupos económicos que están ahí, que están especulando con el hambre y el sufrimiento de la población. Y este tipo de importaciones que se están haciendo, Crisia, y que probablemente, como dice Alberto, hay sectores, ¿verdad?, que se pudieran estar lucrando de eso. Todos esos esfuerzos que se hacen traer pues alimentos de afuera pudieran quedarse acá
apoyando al agricultor nacional. Sin embargo, pues no se hace. ¿Cuál sería finalmente el llamado a las instituciones del Estado para que pues apoyen al agricultor salvadoreño para enfrentar esta crisis que se nos viene? Bueno, principalmente sería que se retome con mayor fuerza el apoyo al pequeño agricultor para, en vez de estar promoviendo el tema de las importaciones, que se promueva la producción nacional realmente, ¿verdad? Y eso empieza por el apoyo directo al pequeño agricultor. Y ya lo mencionábamos, no solo con el tema de los paquetes agrícolas o asistencias técnicas aisladas, sino que realmente como un programa de seguimiento y de apoyo a la producción nacional y principalmente de los productos que más consumimos, ¿verdad? Arroz, maíz, frijol, hortalizas, que es lo que más consume la población, y que a través de esto pues se pueda suplir el mercado nacional. Y también esto viene acompañado no solo de la producción, sino que también el tema de cómo acercar estos productos al consumidor, ¿verdad? Ya veíamos el tema de los agromercados, como una medida bastante mediática al final, porque es cuando se puso más caro el huevo, entonces saquemos los agromercados, ¿verdad? Debería de ser una medida permanente y bien pensada para acercar a los agricultores, a la producción agropecuaria, al consumidor. Sí, bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros, un buen tema, y esperamos pues que quienes nos hayan sintonizado hayan llevado a la reflexión, ¿verdad? Y a ver qué se puede hacer en este tema. Gracias, Adalberto. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted también, gracias por siempre estar en sintonía del espacio de la entrevista y ser parte de él a través de sus comentarios y sus preguntas. Eso también nos ayuda a nosotros. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Ahora estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y